Amado Padre, gracias te damos, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de cada mañana levantarnos y poder orar, adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Queremos darte en esta mañana el primer tiempo de este día, Señor. Gracias, Papito lindo, por un día más y te ponemos en tus manos, Señor. Todo el mensaje, lo que vamos a leer en este día, Señor, para que tú nos hables, Papito lindo, a través de esta palabra preciosa que tú tienes para nosotros en este día de hoy. Bendecimos a cada persona que escucha estos audios, Señor, y te ruego, Padre, que nos ayudes a entender y aplicar esta palabra en el día de hoy. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde Canadá, de su comunidad cristiana, La Roca de Betel, y venimos leyendo el Evangelio de Marcos. En el anterior audio leímos la primera parte del capítulo 10 y hoy vamos a leer la segunda parte y culminamos este capítulo leyendo de los versículos 32 al 52. Jesús predice otra vez su muerte. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por suceder. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ellos será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana al ciego Bartimeo. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama.
Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bueno, este ya es el final del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y otra vez en el encabezado volvemos a leer de que Jesús predice su muerte. Ya esta es como la tercera vez que el Señor les habla a sus discípulos acerca de la muerte. Y vemos que el Señor fue muy repetitivo en este asunto porque Él conocía el corazón de los discípulos. Él sabía que el corazón de ellos estaba puesto, era en un gobierno terrenal, en un gobierno donde Él iba a derrocar el Imperio Romano y se iba a montar como rey de Israel. Y ellos nunca pensaron que el enviado de Dios, porque ellos sabían que era enviado de Dios, iba a tener su reino en el cielo y que su reino era un reino espiritual y no de este mundo. Por eso Él sabía que cuando ellos vieran que al Señor lo crucificaron, lo iban a crucificar y que lo iban a matar y le iban a hacer todo lo que le hicieron, Él sabía que ellos iban a quedar decepcionados, que ellos iban a tener esa sensación de que habían perdido 3 años de su vida, porque ellos no la habían entendido, ellos vinieron a entender después de haber visto al Jesús resucitado, pero cuando ellos vieron a Jesús crucificado, ellos no entendían por qué había pasado esto, no entendían por qué el Dios que hacía milagros, el Hijo de Dios, el Mesías que vino a rescatar a este mundo, que tenía el poder de Dios en él, podían hacerle lo que le hicieron. Por eso el Señor le dice varias veces a ellos, les repitió, pero también les daba no solamente el hecho de que Él iba a ser crucificado, y que iba a sufrir y que iba a padecer ante los ancianos de la iglesia, sino que también iba a resucitar al tercer día. Y eso era lo más importante que ellos tuvieron, o sea, como advirtiendo, les dijeron, hey, tengan en cuenta que va a pasar esto, pero yo voy a resucitar. De todas maneras, de esto va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a salir triunfantes, voy a salir triunfante, y el Señor en ese momento los estaba preparando para que ellos tuvieran la esperanza, que en el momento difícil ellos supieran que Él estaba en control de Dios, que todo lo que estaba pasando era para bien, porque era necesario que Jesucristo fuera a la cruz, porque sin muerte no hay redención de pecado. La palabra de Dios dice, el alma que pecare morirá. Así que Jesucristo vino a morir por nosotros, no porque Él pecó, sino porque sin pecado ninguno Él podía pagar la deuda que cada uno de nosotros tenía. Así que era necesario de que Jesús muriera y derramara toda su sangre para que nosotros pudiéramos llegar a tener el perdón. Después el Señor sigue enseñándole a ellos acerca del servicio. Y mire que esta es algo evidente, es algo claro, que los discípulos no habían entendido lo que estaba sucediendo o cómo iba a ser el reino del Señor, porque ellos lo miraban con ojos terrenales y no con ojos espirituales. Y aquí habla de que Juan Juan y Santiago, que eran hijos de Zebedeo, ellos le hicieron una petición al Señor. En esta versión, en este Evangelio de Marcos, habla que fueron ellos, pero en el Evangelio de Mateo leímos que fue su mamá la que le pidió o le hizo esta petición al Señor. Pero el caso es que ellos estaban pensando en los lugares de honor, de importancia, como si fueran en este mundo. Y el Señor les explica, miren, en este mundo la gente debe de buscar o busca los lugares de importancia cerca a los líderes, es precisamente para que los sirvan, para tener una posición, para tener dinero, para tener cosas que de pronto
la mayoría de personas en este mundo anhelan. Pero, ojo, en el reino de los cielos es diferente. Y el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el que sirva. Porque Él dice, porque yo mismo vine fue a servir a este mundo. Y el Señor nos da una gran enseñanza del servicio en este evangelio, porque esa es lo que el Señor vino a mostrar. Un hombre que vino en cuerpo de hombre, Dios vino, pero vino a servir a la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. En la iglesia la persona más importante no es el pastor o la persona que de pronto esté en un sitio, digámoslo entre comillas, de importancia. No, el más importante en una iglesia para el Señor es la persona que más sirve, el que está pendiente de los baños, el que hace el aseo con mucho entusiasmo y con mucho amor, el que está prestando el servicio en los parqueaderos, en la puerta. Esas personas que están entregando su vida para Dios son más importantes que de pronto muchos que hacen cualquier cosa, predican o quieren solamente estar o en la alabanza, haciendo cualquier cosa que de pronto sea visible. Pero el Señor está viendo. Es básicamente el servicio. Ahora, no es que estar en la alabanza o predicar no sea importante, no sea servicio, también es servicio, pero hay mucha gente que lo toma como un puesto de importancia para lucirse o para mostrar sus dones o para mostrar que sabe mucho o para que la gente lo aplauda. Y resulta de que nosotros venimos a servir a Dios. Nosotros cuando predicamos tratamos es de llevar a las personas a los pies de Cristo para que ellos conozcan a Jesucristo. Eso es lo más importante en la iglesia. Y si la gente no va a conocer a Cristo, pues mejor cerremos y vámonos, porque ¿de qué sirve una iglesia que nos lleve a las personas a los pies de Cristo? Lo mismo la alabanza. Yo les enseño a los muchachos, nosotros venimos a adorar y la adoración no tiene que ser solamente en las canciones o en lo que cantamos los domingos. La adoración está todos los días y la adoración es tratar de que las personas por medio de la alabanza, de la adoración, aprendan a declarar con su boca que Jesús es el Señor y a llevarlos también a los pies del Señor. Eso es lo más importante en el servicio de una iglesia. Por último, el Señor habla en este capítulo acerca de Bartimeo. Es un ciego que estaba en las calles pidiendo limosna y este era un personaje muy conocido porque él mantenía pidiendo limosnas en el camino, y dice que cuando él se dio cuenta de que el Señor se acercaba, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y mire que la gente le decía, cállese, deje de gritar, que no moleste al maestro, y resulta de que él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David. Este fue otro de los personajes que cerró el milagro, que no quedó satisfecho cuando la gente lo hacía callar, sino que al contrario, él gritaba más duro porque él tenía confianza y él quería que Dios lo escuchara. Y así es un ejemplo bonito, porque a veces nosotros estamos pasando por un momento difícil y ahí es cuando debemos de clamarle al Señor, de pedirle misericordia, decirle, Señor y Jesús, hijo de David, ayúdame en esta situación. Y el Señor está presto a ayudarnos y a escuchar nuestro ruego, así como lo hizo con Bartimeo. Y lo que dijo Jesucristo fue, dígale que se acerque, y dice que en el momento en que él le dijeron, vamos, el Señor te llama, echó a un lado el abrigo y se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Mire que esto tiene un significado muy grande, porque el abrigo lo que significa, en esa época el gobierno, las personas que pedían limosna, ellos tenían que tener un permiso para pedir limosna, y lo que él hizo fue quitar lo que el gobierno le daba a la persona que pedía limosna. Era un abrigo, un manto, algo que lo identificaba como una persona que estaba a punto, que estaba de pronto tomando limosna en la calle, que estaba autorizada para pedir limosna. Y en ese momento él agarró ese abrigo, esa señal, ese permiso que le había dado el gobierno, y lo tiró al suelo, porque mire, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está dependiendo de algo,
eso muchas veces le roba o le quita la oportunidad de servir o de seguir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque uno no quiere soltar de lo que depende, pero en este momentico este ciego lo que hace es que no importa, yo no necesito ya pedir limosna ni nada, y soltó lo que le daba el sustento. ¿Para qué? Para ir ante el Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. ¿De qué estás dependiendo? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Qué es lo que te tiene a ti atado a este mundo que no te deja salir corriendo ante el Señor? Porque eso es algo que nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios y de muchos personajes, de soltar, de no dejar que tanta atadura que nos une a este mundo nos robe la bendición de estar cerca del Señor. Y lo que hace el Señor es preguntarle qué quieres que haga por ti. ¿Qué podrá decir? A veces la gente dice que esa es una pregunta tonta, pero no sabe que esa pregunta tiene un significado muy grande, porque esa pregunta, preguntarle a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? El mismo Jesús, el mismo que hacía milagros, que devolvía la vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos. El trasfondo de esa pregunta es, ¿qué tanto crees tú que yo puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu necesidad? O sea, aunque la necesidad básica del ciego era ver, él podría ver o él podría creer en Jesucristo como para menos cosas. O sea, en el sentido de que a pesar de la necesidad del ciego era que volviera a ver, él podría creer que Jesucristo no no alcanzaría a hacer ese milagro, y de pronto su necesidad también, o otra necesidad, era pagar la renta de donde vivía. Y él podría haberle dicho, ¿sabes qué? ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta Jesús. Él hubiera podido decir, ¿sabes qué? Yo necesito pagar la renta. Y Jesucristo inmediatamente lo que hubiera hecho es, le hubiera dado a la orden a Judas y darle para la renta, y hubiera quedado ciego. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros hoy en día, porque nuestra fe depende también lo que pedimos, porque es que muchas veces nos limitamos en pedirle al Señor cosas que nosotros sabemos que Él las puede hacer, pero como que no creemos que las puede hacer. ¿Hasta dónde llega nuestra confianza en Dios? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros a confiar en que Dios puede hacer algo en nuestra vida? Usted puede estar pasando una necesidad bien grande, pero ¿sabe qué? Dios es más grande que la necesidad. Y Dios está esperando que nosotros clamemos y que le pidamos esas cosas imposibles que de pronto creemos que no van a suceder, porque limitamos a Dios con nuestra fe, con nuestra falta de fe. Así que oremos en esta mañana para que el Señor nos dé fe abundante para poder pedir con libertad y estar seguros de que Dios, así como ese ciego le pidió por la vista, nosotros también podamos pedirle a Dios por esa necesidad tan grande que nosotros tenemos en este día, para que Dios haga el milagro en nuestras vidas. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios de infinita caridad, te damos gracias, Dios, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Que hoy queremos que nos ayudes en nuestra fe, Señor. Que hoy clamamos, Señor, por la necesidad de cada persona que está escuchando este audio hoy, Señor. Y te pido de todo corazón, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, y que nos permitas, Padre Santo, de seguir confiando en ti y de poder pedirte con libertad, Señor, esas cosas imposibles que a veces creemos que no van a suceder, Señor. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de orar, de pedirte, Señor, de poder leer esta palabra, Señor. Y gracias por esos testimonios tan hermosos que hay en tu palabra, Señor, de personas que arrebataron milagros, Señor. Así que yo te pido por cada oyente de este audio, Señor, para que tú le des la fortaleza y la sabiduría, Señor, para que pueda arrebatar ese milagro también, Señor, así como lo hizo Bartimeo. Te doy gracias, papito lindo, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.